Amigas y amigos míos, los que hayan visto este canal saben que en este canal hablamos sobre temas de salud y de terapias alternativas. Y a los que llegan hoy, los invito a que lo vean desde la primera conversación, porque estoy seguro de que les va a interesar y así, poco a poco, sin que sea un curso, van a ir aprendiendo sobre lo que son y cómo es que funcionan algunas de las terapias alternativas. Mi nombre es Augusto Andrés y en esta conversación voy a hablar con ustedes sobre un problema de falta de deseo sexual en las parejas. Este tema es uno de los que más se presenta en las consultas de sexología y de psicología. Así que aunque no se menciona mucho públicamente, es algo muy común. Así que compartan esta conversación que tal vez muchos la necesiten y ustedes quédense conmigo. La falta de deseo sexual en las parejas suele atribuirse a muchas causas entre las que se encuentran el estrés, la depresión, las preocupaciones, los enfados en el trabajo, o si tenemos problemas con la pareja. Otras veces se atribuyen a la obesidad, la diabetes o a preocupaciones por alguna otra enfermedad e incluso a la edad de las parejas. Y es cierto que todo eso influye en el deseo sexual de la pareja, pero en esta conversación no vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar de personas sanas, personas que no presentan un alto estrés y que están enamorados de sus parejas y que se quieren y que al principio de la relación tenían una relación de pareja normal y que han ido perdiendo los deseos sexuales sin saber por qué. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para empezar, quiero aclarar que no es un caso ni de impotencia ni un caso de frigidez y que es algo que ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. Hablamos de esas parejas que se quieren muchísimo. Pueden ser parejas muy fieles, pero que no sienten ya interés por tener relaciones sexuales entre ellas. Y se acuestan a dormir como si fueran dos hermanitos. Esas personas van a consultas muy preocupadas. Casi siempre es la mujer la que va primero y nos cuenta que ya han ido a las consultas de sexología, de psicología, que han hecho numerosas pruebas y que le han dicho que están bien de salud. Y claro que están bien de salud. Pero si les dices, tú no tienes deseos sexuales, pero si tuvieras una persona así y se le describes bien hermosa o hermoso, según el sexo del paciente, y le preguntas, ¿tampoco tendrías interés con una persona así? Y con una tranquilidad tremenda te dicen, con esa sí o con ese sí. Entonces tú no tienes ninguna falta de deseo sexual, el problema tuyo es solo con tu pareja. ¿Y qué pasa entonces? Para explicar qué puede pasar, entonces vamos a hablar de los casos de dobles por fecha de concepción o dobles por fecha de nacimiento. Los dobles han sido muy bien explicados muchas veces por diferentes biodescodificadores o biodesprogramadores, como a veces les llaman. Muy buenos todos y que lo han explicado muy bien. Entonces, aquí solo vamos a recordar quiénes son. Los dobles por fecha de nacimiento son aquellas personas que, sin importar el año en que han nacido, tienen un margen de diferencia de más o menos 10 días con respecto a la fecha de nacimiento de la otra persona. Por ejemplo, una persona que nació un 15 de enero es doble por fecha de nacimiento de una persona que nació más o menos 10 días de diferencia con respecto a esa fecha. Es decir, que ese doble pudo haber nacido lo mismo el día 15 de enero, que es la fecha de nacimiento del ejemplo, que el 5 de enero o que el 25 de enero o en cualquier otro día dentro de ese margen. Hay quien dice que pueden ser hasta más o menos 15 días. Ese cálculo se usa mucho para comprender las cargas emocionales que arrastramos de nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, si yo fuera doble por fecha de nacimiento de mi abuelo, yo tendría algunas o muchas de las características físicas y emocionales de mi abuelo. Y entonces, si mi abuelo fue un hombre muy enamorado o un desamorado, yo podría ser también o muy enamorado o muy desamorado. Por eso se dicen que repiten. Los dobles por fecha de concepción son aquellos que nacieron, digamos, la fecha en que yo fui concebido por más o menos 10 días. Y lo sabemos sumándole 9 meses a mi fecha de nacimiento o restándole 3 meses, que es el mismo resultado. Y en este caso, el doble por fecha de concepción viene a sanar el árbol. Pero todo eso pudiera ser tema para explicarse en otra conversación más en detalle, explicando el árbol genealógico. Como les decía, esto se usa fundamentalmente para hacer un estudio del árbol,
pero hoy lo vamos a usar para resolver un problema de pareja. ¿Qué pasa con esto? Que no solo podemos ser dobles de los miembros del árbol, sino que somos dobles de todos los que cumplan los requisitos de la fecha. También somos dobles de los que se llaman como nosotros y de otras muchas maneras más, pero ese tipo de dobles están más alejados de nosotros en la carga emocional. Pero entonces, puede ocurrir que un día vemos a una persona y sin saber ni preguntarnos por qué, sentimos una afinidad o una atracción tremenda hacia esa persona. Si es del mismo sexo, puede llegar a ser una gran amiga o un amigo. Y si es del sexo opuesto, aunque también pudiera sentir una gran amistad por esa persona, también podemos sentir lo que llamamos amor a primera vista. Y vemos cómo coincidimos con esa persona en gustos, intereses, y un buen día nos casamos con ella o simplemente la hacemos nuestra pareja. Y todo es perfecto. Esa perfección puede durar para siempre, pero puede llegar un día en que ya nuestro inconsciente se dé cuenta de que está casado, digamos, con un hermano o con una hermana o con su abuelo o su abuela, según sea la persona que represente, y decida no tener más sexo con esa persona. Y este es un acto inconsciente y sin una causa aparente, y entonces empiezan a dormir como dos hermanos. Eso no tiene por qué incluir ningún tipo de infidelidad. Puede que no solo sean fieles a la pareja, sino que también sean fieles al árbol. Todo esto de una manera inconsciente. Pero ¿para qué sirve tener la explicación de la falta de atracción sexual? Pues sirve para poder resolver el problema y poder ser una pareja completa y sana. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues muy fácil. Nos sentamos en un lugar tranquilo o nos acostamos con privacidad y empezamos a relajar nuestro cuerpo poco a poco. Desde el cuero cabelludo, la cara, las orejas, el cuello, relajando así poco a poco todas las partes del cuerpo hasta llegar a los pies. Y ya bien relajados, visualizamos nuestra pareja delante de nosotros. Y tratamos de verla lo mejor posible. Y ya en este estado le decimos a nuestro inconsciente, esa persona que está frente a mí no es nadie de mi familia. Es solo el hombre o la mujer que escogí para que fuera mi pareja y padre o madre de mis hijos. Lo hacemos y nos sentimos entonces emocionados por haber comprendido y haberle explicado a mi inconsciente que entre esa persona y yo no existe ningún parentesco y haber resuelto entonces el problema. Y comenzamos a mover los pies, las piernas, estiramos el cuerpo, vamos regresando a la realidad. Poco a poco y ya podríamos abrir los ojos. Eso, por supuesto, tendrían que hacerlo los dos miembros de la pareja. No tiene que ser juntos ni el mismo día, pero sí es necesario que lo hagan los dos. Y hay veces que hay que repetirlo varias veces hasta tomar conciencia y muchas veces, casi siempre, se resuelve el problema. Yo he visto muchas parejas resolver ese problema así. Esa ha sido la conversación de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, déjenme un comentario, un like y nos vemos en otra conversación.